La multiplicación es, en realidad es una suma que indica que uno de los factores se suma tantas veces como dice el otro factor. Entonces el 4 lo tengo que sumar 3 veces, entonces al hacer la suma me queda 2 el resultado. En el caso de que uno de los factores sea negativo, aplico la misma definición, pero estoy sumando números negativos. Por lo tanto, el resultado me queda negativo. Y de ahí tengo el segundo. Si los dos son positivos, me queda positivo el resultado. Y si uno es negativo y el otro es positivo, me queda negativo el resultado. En el otro caso, si yo conmuto, si cambio de lugar, quiero que siga valiendo. Estoy agrandando el conjunto. Tenía algunos elementos y ahora estoy poniendo más elementos, pero quiero que las propiedades sigan valiendo. Entonces, para que siga valiendo la propiedad conmutativa, este resultado tiene que ser menos 12. Entonces, ¿qué me queda? Que un número positivo y uno negativo, el producto de uno positivo y uno negativo, tiene que ser negativo. Y en el último caso, cuando tengo esta situación, quiero que siga valiendo la distributiva. La propiedad distributiva. En este caso, si hago esta operación, menos 4 más 4 me da 0, por menos 3 da 0. Entonces, cuando aplico la propiedad distributiva, el resultado también debe ser 0. Como vimos recién, este positivo con este negativo, vamos a ver, ese positivo con ese negativo da negativo. Y ahora me queda, acá tengo, cuando hice la propiedad distributiva, tengo dos números negativos. Y para que este resultado sea 0, este resultado tiene que ser positivo. Y ahí sacamos que el producto de dos números negativos me tiene que dar positivo. De esta manera, siempre que el hombre construyó la extensión de los conjuntos, se trata de que las propiedades sigan valiendo. Por eso aparecen todas estas situaciones. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Preguntas? Sí, se Bueno. entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, vamos de nuevo a compartir pantalla. Bueno, esto es lo que está explicado acá. Lo miran. Bueno, las operaciones inversas, lo leen ustedes. Ahora tenemos la resta. Y lo que quiero hacer resaltar también, muy, muy importante. Las propiedades de la ordenación, esto es lo mismo para los números naturales. Tenemos la propiedad de tricotomía, que decía que si tenemos dos números, o son iguales, o uno es mayor que el otro. Por eso tengo tres posibilidades. Si tengo A y B, A igual a B, A es mayor que B, o B es mayor que A. Por eso tricotomía, tres posibilidades. Bueno, la propiedad transitiva es lo mismo. La propiedad de monotonía de la suma es la misma, pero la que yo quiero que vean es la propiedad de monotonía de la multiplicación. Esto acá. Porque esto después se usa en la resolución de inecuaciones y es la justificación de por qué se hacen determinadas cosas. Así que es muy importante. Vuelvo al pizarrón. La propiedad que quiero que vean, tengo dos números, alfa, beta, números enteros. Alfa es mayor que beta y estoy usando los símbolos que ya vimos en lógica, y gamma mayor que 0. Entonces yo puedo multiplicar a ambos miembros y la desigualdad se mantiene. Entonces, alfa por gamma es mayor que beta por gamma. Ahora, tiene dos partes esta propiedad, cosa que no pasaba con los números
naturales, porque el gamma siempre era positivo. Porque eran todos positivos en los números naturales. Ahora con los números enteros aparece esta situación. Si es menor que 0, alfa, y multiplico a ambos lados de la desigualdad por gamma, ¿qué quiere decir que es menor que 0? ¿Qué está diciendo esto? ¿De qué otra manera se puede decir eso? Se dice que gamma es, si es menor que 0, es negativo. Si multiplico ambos lados de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se invierte. Hacemos un ejemplo. 3 menor que 5. Si multiplico ambos miembros por menos 2, ¿qué me queda? Menos 6 y menos 10. ¿Quién es más grande de esos dos? Se dio vuelta. El menos 6 es más grande porque está más cerca del 0. Se dio vuelta la desigualdad. ¿Sí? ¿Anotaron? ¿Tomaron nota? Importantísimo. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno. Muy, muy importante. Cuando resolvemos inecuaciones, tengo que tener en cuenta esto. Y ya lo vamos a ver. Y es la justificación de por qué damos vuelta a una desigualdad. Está acá en esta propiedad. Propiedad de monotonía de la multiplicación cuando multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número negativo. Bueno, la definición de potencias es lo mismo, y venimos a esta operación. Divisibilidad de números enteros. Esta es la misma definición, lo único que algo se puede decir de tres maneras distintas. A divide a un número B si solo si existe un entero tal que B es igual, un entero M tal que B es igual a por M. O sea, esto que dije acá, A divide a un número B, también lo puedo decir que B es divisible por un número entero A, y también puedo decir que B es múltiplo de un número entero A. Todas esas expresiones indican lo mismo. Y incluso podría haber una más. Entonces, ¿cuáles son las expresiones equivalentes? Lo que dicen lo mismo. A divide a B. A es divisor de B. B es divisible por A. B es múltiplo de A. Todas dicen lo mismo. Sí, solo sí existe hay A, A y B, son números enteros. Entonces, cualquiera de estas cosas, si existe un entero, existe un entero M, tal que A por M es igual a B. Todas esas expresiones indican lo mismo. Por eso dice definición 1, 2, 3, pero esta parte es igual en todos lados, porque todas son equivalentes estas expresiones. Y para esta expresión se usa, préstenme atención, esto es una de las cosas que suelo preguntar en los temas básicos.
Esto es una línea vertical, bien paradita, no está inclinada. Bien vertical. Y se lee A divide AB. ¿Es una operación? No es una operación. Es lo mismo, es un símbolo, existe. ¿Esto es una operación? No es una operación. Esto tampoco es una operación. Pero está asociada. ¿Ven? No es una operación. Acá no me dice que haga nada. Me está indicando que A divide a B nada más. Pero sí está asociada con una operación. ¿Con cuál operación? ¿Qué les parece? Si estamos diciendo divide, está asociada con la división. Pero fíjense que ¿cómo escribo? ¿Con qué la división con la que está asociado? La escribo B, puedo escribir dividido, pero acá la rayita, ahí sí está inclinada y ahí sí indica operación. Esto no indica operación, no indica que tengo que operar, ¿eh? Así que la línea es bien vertical. Y acá sí, este símbolo sí indica operación. La operación división. O puedo usar esa la línea inclinada o puedo usar los dos puntitos. Cualquiera, estas dos indican operación. ¿Está claro entonces? Acá es un símbolo que en vez de escribir A divide a B, lo escribo con esta rayita. Y fíjense que A es el que divide a B. Entonces, cuando yo tengo que hacer la operación, ¿qué voy a hacer? A va a ser el divisor. Voy a hacer B dividido A. Si A divide a B, lo único, o sea que yo tengo 5 divide, bien vertical, divide a 15. Entonces, si yo quiero hacer la operación, ¿qué voy a hacer? 15 dividido 5. Bueno, gracias. Entonces, ahí tenemos todo lo que dije. Es una notación, no indica operación. Y la operación de múltiplo, lo puedo usar también esta nomenclatura. En vez de decir, digo, B es múltiplo de A. Le pongo el puntito a la A. Son dos notaciones. Entonces acá dice, lo que dije recién, lo subrayan, lo anotan. La notación A sobre B indica una relación entre A y B y no una operación entre ambos. Lo marcan, lo subrayan, lo resaltan. Pero sí está conectada con una operación. En efecto, si B igual a A por M y A distinto de 0, entonces hago la división. B dividido A y me da el resultado M. Me da un número entero. Entonces la relación de divisibilidad puede expresarse en los siguientes términos. A divide a B si y solo si el número racional B sobre A es entero. Bueno, otra consecuencia, que si A es 0, entonces el 0 es múltiplo, otra importante, es múltiplo de todos los números. Todos los números pueden dividir al 0. Yo puedo hacer 0 dividido 3, 0 dividido 2, 0 dividido menos 20. El 0 lo puedo dividir por todos los números. Así que el 0 es múltiplo, bueno, el 0 es múltiplo de todos los números y es el único múltiplo de 0. Y cualquier número tiene infinitos múltiplos. Un número A tiene como múltiplo, como dije, el 0. Todos los números tienen como múltiplo el 0. Y después acá al número ese que tengo, si tengo por ejemplo un múltiplo de 3, que tengo que hacer multiplicar por 1
más o menos 1 el 3 y obtengo un múltiplo. Multiplico por 2 y obtengo un múltiplo. Multiplico por cualquier m y voy a tener un múltiplo de 3. Y de esa manera, entonces, cualquier m entero, que tengo infinitos múltiplos. Y en cambio, divisores, una pregunta también, hay que muy importante porque hay que manejar estos términos. En cambio, divisores, los números solo pueden tener una cantidad finita de divisores. De números, ¿qué son los divisores? Los números que lo dividen a él. Por ejemplo, el 15 tiene como divisor el 3, el 2, el 1 y el 15. Tiene 4 divisores. Una cantidad finita es cuando se puede contar. No tiene, en cambio, múltiplos de 15 son infinitos. El 15, el 30, el menos 15, el menos 30, y voy multiplicando por 3, más menos 45, más menos 60, y voy multiplicando el 15 por cualquier número entero y voy obteniendo múltiplos. Y no tiene fin, son infinitos. En cambio, la cantidad de divisores siempre es una cantidad finita. A veces tienen bastantes divisores, pero incluso hay números que tienen solamente dos divisores. Que se llama, a eso se llaman, en realidad son 4, porque estamos en los números enteros. Por ejemplo, el 7 se puede dividir por el más menos 1 y por el más menos 7. Esos números, los vamos a ver también, se llaman números primos, cuando se puede dividir por la unidad y por él mismo y su opuesto. Acá lo tenemos. No. Otra cosa, que si A divide a B, entonces A también divide a menos B, menos A divide a B y menos A divide a menos B. Es decir, 3 divide a 15, 3 divide a menos 15, menos 3 divide a 15 y menos 3 divide a menos 15. O sea, puedo poner todas las posibilidades de poner los signos. Entonces, cualquier número entero, t, tiene los mismos divisores y múltiplo que su opuesto, el menos t. El 15 y el menos 15 tienen los mismos divisores y los mismos múltiplos. Vimos que el 0 cumple el rol particular de que es múltiplo de todos los números enteros. Y en cambio, algo similar dice, el 1 es divisor de todos los números. El 0 es múltiplo de todos los números dividen al 0, y en cambio el 1 es divisor de todos los números. Todos se pueden dividir por 1. Las propiedades. El producto de dos números naturales es un múltiplo de ambos. Si yo hago 5 por 6, 30, me da 30. Y 30 es múltiplo de los dos números, múltiplo de 5 y es múltiplo de 6. Los dos pueden dividir al 30. O sea que un producto de dos números, el resultado es un múltiplo de ambos números. Estas son las propiedades también muy importantes y deben manejarlas bien. Así que las estudian. Los ejemplos, como yo dije, no es una demostración, pero sí sirven, escriban ejemplos, porque así se da cuenta qué es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Vayan escribiendo ejemplo, el ejemplo a uno lo ubica en lo que está diciendo. No es una demostración, pero sí una visualización de lo que está escrito en palabras. Bueno, el producto de un múltiplo de un número entero por un múltiplo de otro m es un múltiplo del producto de ambos. Es muy parecido, o sea, si yo tengo, en realidad es se deduce de la primera. Si yo multiplico
dos múltiplos, el resultado va a ser un múltiplo del producto de estos dos números. Otra cosa, también muy importante, las operaciones. Muy importante. Primero la propiedad transitiva acá. Si un número es múltiplo de otro, los múltiplos del primero lo son también del segundo. Si B es múltiplo de A y C es múltiplo de B, entonces C es múltiplo de A. Esta es la propiedad transitiva. Y las operaciones. Si yo sumo dos múltiplos de un número, me da el resultado es múltiplo de ese número. Y si multiplico, también el resultado es múltiplo de esos dos números. Eso ya lo hemos dicho acá al principio. Sería la primera proposición. Lo tenemos, lo repetimos acá en el caso de la multiplicación. Pero la suma, y también si resto dos múltiplos, también el resultado es un múltiplo del inicial. Por ejemplo, si yo tengo un múltiplo de dos múltiplos de 3, por ejemplo, el 9 y el 6, son dos múltiplos de 3. La suma me da 15, que es múltiplo de 3. La resta me da 3, que es múltiplo de 3. El producto me da 54, que es múltiplo de 3. Las operaciones con múltiplos, el resultado también es las operaciones de suma, resta y multiplicación. Con múltiplo, el resultado también es múltiplo de ese número. Bueno, acá tenemos el algoritmo de la división entera. O sea, si yo tengo dos números enteros, con la condición de que B sea, o sea, el divisor siempre tiene que ser distinto de 0, existen Q, R que pertenecen a Z que verifican estas condiciones, y además Q y R son únicos. Al Q se le llama cociente, al R se llama resto. De la división de A por B. A es el dividendo y B es el divisor. Volvemos. Si hacemos una división, entonces si tengo A y B números enteros, donde B es distinto de 0, también tienen que utilizar la nomenclatura, que ya para eso está la unidad 1. Dice que existen Q y R que cumplen la condición de que A es igual a B por Q más R. Y además que R debe ser menor que el módulo de B. Y bueno, Q es el cociente y R el resto de la división de A por B. O sea que si yo divido A por B, la división común que hacemos, ¿qué nos queda? Un número acá y un resto acá. Y debe cumplirse que el dividendo es igual a B por Q más R, que es lo que está escrito acá en esta primera condición. ¿Y para qué estará esta segunda condición? Si hago 17 dividido 5, ¿cuánto me da el resultado? ¿Me puede dar 2 el resultado? ¿Qué dicen?
¿Puede ser? A ver, abran el micrófono y cuéntenme. Estamos pensando, profe. Ah, bueno. ¿Tres, profe? ¿Y por qué no 2? Y buena pregunta. ¿Vos decís que 3? ¿Y cuánto sería el resto si... Acá cuánto sería el resto? Dos, profe. ¿Y acá cuánto sería el resto? Ahí sería 7. 7. Entonces, ¿cuál es son los dos? ¿Los dos sirven o uno solo sirve? ¿Cómo sería? Uno solo sirve, profe. ¿Por qué? Porque el resto no puede ser más grande que el divisor. Exacto, acá tengo esta condición. Si esta condición no estuviera, fíjense, los dos cumplen esta. Hay dos condiciones acá, esta y esta. Si solo me pidieran esta condición, cualquiera de los dos sería solución, la estaría cumpliendo. Pero ¿para qué está esta condición? ¿Para qué? Para que la solución, esto está para que la solución sea única. Si esto no estuviera, podría tener infinitas soluciones y no puede ser que una operación tenga muchas soluciones. ¿Cuál sería entonces la solución? Si tengo varias opciones. Eso no puede ser. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de división entera, tienen que cumplir dos soluciones. Si esto no se cumple, entonces, si esta condición no estuviera, tendríamos muchas soluciones y eso no es posible. Así que las dos condiciones deben cumplirse. ¿Y qué pasa si el número es negativo? Por ejemplo, menos 17 dividido 5. ¿Cuánto es el resultado? Menos 3, profe. ¿Seguro? ¿Cuál es el resto? Menos 2. ¿Y qué dice acá la condición? De que el resto debe ser menor que el módulo de... Perdón. Y debe ser, me faltó algo, debe ser mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Se cumple esa parte? ¿Es No, mayor Ahí que... ya no. ¿Eh? No. No. Así que entonces, esto no es menos 3, sino menos 4. Menos 4. Menos 4 por 5 es menos 20. ¿Cuánto falta para llegar al 17? El resto es 3, profe. 3. Muy bien. Muy bien. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos una división? Si tenemos el divisor acá, si acá está B y acá está A, nosotros nos vamos aproximando, vamos poniendo A, muchas veces hasta que llegamos cerca, pero no nos pasamos de B. Llegamos cerca a B sin pasarnos. A ver si me da. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esa cantidad de veces que entra A va a ser el Q. Y lo que falta para llegar a B va a ser el resto. Esto es lo que estamos haciendo cuando dividimos. Nos aproximamos. Nos vamos aproximando. A ver si puedo.
dicen de la mejor manera posible. Ay, qué mala suerte. No, ahí me pasé. Estaba un poquito más grande. Voy a poner un poquito más. Bueno, esas son todas las veces que entró A. En realidad entró 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. 6 sería el Q. Y R sería, esto sería 6 por A. Esto es un múltiplo de A. Perdón. Estoy usando el revés. Este es A. Para continuar con lo que estamos haciendo. 6B. Entonces me aproximé, me acerco con un múltiplo. Esto que tengo acá es un múltiplo de B. Entonces me acerco lo más posible a A sin pasarme. Un múltiplo un poco más, o un múltiplo que le sigue, va a ser más grande que A, sin pasarme. Y lo que falta es el resto. Lo que falta, entonces me acerco lo más posible con el múltiplo que está antes de A. El siguiente múltiplo de B es mayor que A. A está entre Q por B y Q más un B. El siguiente, si este es 6, el siguiente es 7B. El 7B se pasa. Y eso es lo mismo, no importa dónde esté. No importa dónde esté. Si yo me acerco acá, por ejemplo, en menos 17, lo que yo hice, me acerqué con un múltiplo. Siempre me acerco desde la izquierda. Entonces me he acercado con el menos 20. Si hubiese puesto el menos 3 que vos me habías dicho, me hubiese acercado de este lado, por la derecha. Y yo me tengo que acercar siempre por la izquierda. Entonces me acerco hasta el menos 17 con el menos 20. Y lo que me falta para llegar del menos 20 al 17 es el resto 3. Siempre me queda positivo el resto porque siempre me acerco desde la izquierda. Entonces acá tengo el menos 20, que sería el menos 4 por 5. Y esta distancia es el 3, que es el resto. Bueno, y acá están las demostraciones, lo que dije recién. Yo me acerco con un múltiplo Q por B. Y una vez que, acá está lo que dije, una vez que me paso, me quedo con el múltiplo que está antes de A. El siguiente ya está después de A. Q más 1 está después de A. Es todos consecutivos. Voy a tengo B, 2B, 3B, 4B, 5B. El que le sigue es Q más 1. Y entonces, esa es la demostración de que puedo escribir A como Q por B más este pedacito que es R. Y después hay la demostración de la unicidad. Acá lo miran ustedes, después, suponemos que hay dos. Es una de las formas de demostrar que algo es único en matemáticas, suponer que hay dos. Supongo que hay un Q1 y un Q' y un R'. Y entonces vamos a llegar que son iguales. Si 2 es el mismo. Ahí está la demostración, la miran. Si no les sale, me lo preguntan en la próxima clase. Bueno, y lo que habíamos dicho antes, de que un número que se podía dividir solo por el mismo, por su opuesto y por la unidad, el 1 y el menos 1, se llaman números primos. Y un número que no es primo se llama compuesto. O sea que tengo
o números primos o números compuestos. El 7, el 5, el 11, el 19 son números primos, y el 15, el 21, el 25. Fíjense, un número par, ¿puede ser primo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Vale? ¿Los números negativos también pueden ser primos? Sí, el -7 es primo. El Ok. -7 se Y puede bueno, dividir, o sea, todo lo que decís para un número positivo vale lo mismo para el opuesto. claro, ok. ¿Eh? Y un número par no puede ser primo, ¿Por solo el qué? 2. Únicamente el 2. Muy bien, porque cualquier número par, excepto el 2, que se puede dividir nada más que por el 2 y por el 1, más menos 2 y más menos 1, todos los otros números pares se pueden dividir por el 2, y, o sea, ya hay un número más por el cual se puede dividir. Muy bien. O sea que el único número par primo es el 2. Bueno, ¿qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número natural A puede descomponerse de una única manera en un producto de factores primos. Si yo tengo el número 18, lo puedo descomponer de una sola manera. 18 lo puedo escribir. ¿Cuáles son los números primos? ¿Vieron cuando hacíamos cuando teníamos el 18 que hacíamos esta liñita acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué poníamos? Acá poníamos números primos, no podíamos poner cualquier número. Acá poníamos el 2, el 3, por eso poníamos, porque poníamos números primos. Nos queda el 9, acá no puedo poner el 9 porque no es primo. El 3, 3, 3 y 1. O sea que el 18 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado. No hay otra manera de escribir el 18 como producto de números primos. El producto de números primos es único. Podría escribir como 2 por 9, pero el 9 no es primo. Así que si uso solo números primos, esta forma es única, no hay otra. Eso dice el teorema fundamental de la aritmética. Fundamental, así que lo tienen que saber. No sé si se entiende, un número A lo puedo poner como un número primo con un exponente. Otro número primo con otro exponente. En este caso, tengo dos números primos, por eso P1, P2. ¿Se entiende esa nomenclatura? Acá el primer primo es el 2 y el segundo es el 3. Y así puedo tener varios, pero en un momento termina. Y el E es el exponente. En el primer caso, el E es el primer exponente es 1 y el segundo es el 2. ¿Se entiende esa nomenclatura? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Bueno, ustedes díganme, porque es nuevo, no están acostumbrados a usar letras, pero matemática es letras. La generalización Profe, se escribe, sí. y hay, o sea, ¿por qué no se puede usar otra letra? O se podría usar otra letra en vez de la P, por ejemplo. Sí, es una nomenclatura. Ponemos P porque como estamos hablando de primo, entonces mentalmente uno se acuerda más. Un primo y su exponente, cada primo con su exponente. Pero Ok, si vos le querés llamar B, C, D, E y decir esos son los primos, lo que pasa es que con esta nomenclatura vos podés decir que tengo un primo, dos primos, K primo, una determinada claro. cantidad de primos. Generalización, Es sí. más clara la nomenclatura. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ver todo este tema. El máximo común divisor. Un divisor. Fíjense que primero defino. Divisor común, la palabra común, es todo número natural que divide exactamente a cada uno de los números naturales. Eso quiere decir común, que si tengo 10 números, un divisor común es un número que divide a los 10. A eso se refiere con común.
cuando hablamos de factor común, era algo que estaba en todos los términos. Divisor común, la palabra, es que divide a todos los números, a los cuales, en este caso, si tengo 2, tiene que dividir a los 2. Pero divisor común puede haber varios. Puede haber varios números que sean divisores comunes. Pero a mí lo que me interesa es el mayor, o se llama máximo común divisor o divisor común mayor. También en los libros nuevos viene de esa manera. Capaz que ustedes vieron con ese nombre. Entonces, por ejemplo, si tengo el número 60, bueno, si tengo, por ejemplo, el 60, los divisores de 60 son, bueno, voy a poner los positivos nada más, pero todos los negativos también son divisores. Más o menos 1, me voy a poner el 1, 2, 3, 4, 5, 10, estoy salteando algunos, 6, 6, 6, 10, 12, 15. Fíjense que cuando llegué, estos dos me dio 60, entonces ahora ya dividido por 5, me da el 12, dividido por 4 me da el 15, dividido por 3 me da el 20, dividido por 2 me da el 30 y dividido por 1 me da el 60. Y hagamos el 40. 1, 2, 4, 5, 8, ahí ya tengo el 40, dividido por 4, 10, dividido por 2, 20 y el 40. Bueno, divisores comunes, hay varios. El 1 es común, siempre el 1 va a estar como común. El 4, el 5 y el 10 y el 20. Entonces el que a mí me interesa es el mayor de todos, o sea, el 20. El máximo común divisor se pone así, de 60 y 40 es igual al número 20. Entonces, un divisor común es aquel que es divisor de ambos números. Y el mayor de todos esos divisores comunes es el máximo común divisor. Bueno. Fíjense acá, cuando dos números solo tienen el 1 como divisor común, se llaman primos entre sí. No es que sean números primos, por ejemplo el 8 y el 9 no son números primos, pero el único divisor común que tienen es el 1. El 8 se puede dividir por 1, por 2, por 4 y por 8. Y ninguno de esos divisores divide al 9, solamente el 1. Entonces se llaman primos entre sí o coprimos. Anoten esto que se usa mucho. Y la otra definición es el múltiplo. Se llama, entonces también podemos, así como tenemos el divisor común, tenemos múltiplo común. Y que son todos los múltiplos que son múltiplos de ambos números o de 3 números o de los números que tenga. Común quiere decir que es de todo, múltiplo de todos los números que yo estoy analizando. Pero acá lo que me interesa es el más chiquito de todos. ¿Podría yo saber qué habíamos dicho hoy de los múltiplos de los números? ¿Cuántos múltiplos tienen cada número? Infinitos múltiplos, profe. Infinitos. Yo podría conocer el múltiplo, agarro dos números, cada uno con sus infinitos múltiplos. ¿Podría saber cuál es el más grande de todos? No, profe, no se puede. No se puede, no tiene ningún sentido. Lo que nos interesa es el más chiquito de todos. Se los digo así para que se acuerden. El más chiquito es el que sí puedo saber y es el que nos interesa. El más chiquito de todos los múltiplos.
Ese es el mínimo común múltiplo. Bueno, y una forma de encontrarlo es, acá tenemos un teorema que dice que si multiplicamos el mínimo común divisor y el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, entonces es igual al producto de los dos números. O sea, si yo encontrara el mínimo común múltiplo de 60 y 40, que lo puedo hacer, los múltiplos de 60, a ver, rápido, 60, el que sigue 120, 180, y el de 40, 80, 120. Ahí ya tenemos el múltiplo común. Si yo multiplico el múltiplo común menor o mínimo común múltiplo de 60 y 40, por eso a veces uno se confunde porque también a nosotros nos cuesta cuando lo decimos. Es el 120. ¿Qué dice este teorema? Este teorema que estaba ahí poniendo acá. Voy a dejar de compartir pantalla. El múltiplo de 40 y 60, el mínimo común múltiplo, es 120. Ese teorema que estaba escrito decía que el producto de estos dos es igual al producto de los dos números. Esto me da 240 y el producto de estos dos números, ¿cuánto me da? 2400 y el producto de los números también es 2400. El teorema decía que A por B es igual al mínimo común múltiplo de A por B, de AB, y por el máximo común divisor de AB. Si multiplico estos dos, es igual al producto de los números dados. Profe, y factoreando. Eso. O sea, la forma, entre cualquier lado. La forma más fácil de encontrar cuáles son, de encontrar, si son chiquitos, es fácil. Ahora, si los números son muy grandes, la forma de encontrar es factorizar cada número, y para el máximo común divisor se ponen todos los factores comunes con el menor exponente. Lo vamos a hacer. Multiplican. ¿Eh? Se multiplican entre sí, digo. ¿Qué? No te entendí entonces. Digo que se multiplican los factores comunes con menor exponente. Se multiplican, exacto, muy bien. Los factores comunes con el menor exponente, y en el caso de, para sacar el mínimo común múltiplo, se ponen los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, va a quedar acá en el... Entonces, así como encontramos que máximo común divisor de 40 y 60 era el 20, escribiendo los divisores, otra forma es factorizar los números. Lo escribí de esta manera. Si ustedes van a ser, como van a ser profesores, conviene que para empezar lo escriban así, porque entonces se entiende qué es lo que estamos diciendo. Se ven que hay números que están en los dos lados, por lo tanto son comunes, y de todos esos comunes me quedo con el más grande. ¿Se entiende? Por eso lo presenté de esta manera, para introducir el concepto. Y después es una opción hacerlo así, o si no, la factorización. También se puede poner todos juntos. Bueno, pero entonces dividimos. ¿Puedo empezar? ¿Tengo que empezar sí o sí por el 2? No, pero es lo más conveniente si tenemos un número par, por ejemplo. Es lo más conveniente porque aparte entonces tenemos una lógica, vamos aumentando de números y no nos olvidamos ningún. Pero podríamos haber empezado por el 3 si queríamos.
30, 2, 15, 3, 5. O sea que al 60 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 por 5. Y el 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5. Y al 40 lo puedo escribir como 2 al cubo por 5. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes? El 2, pero tengo que poner con el menor exponente. El 2 y el 5. Así que pongo con el menor exponente, entonces el máximo común divisor es 2 al cuadrado de los comunes con el menor exponente por 5. Y ahí me queda el 20 que ya habíamos sacado. Y el mínimo común múltiplo son los factores comunes con el mayor exponente. Ahí, imagínense, el múltiplo es una frazada que tiene que tapar a los dos. Si yo pongo el menor exponente, a este le va a quedar el pie afuera, porque le va a quedar un 2 afuera. ¿Eh? Así que tiene que ser 2 al cubo por 5 y por los factores comunes y no comunes. El 3 que no es común, si no pongo el 3, acá también le va a quedar una pierna afuera el 60. Esto tiene que cubrir a todos estos, cada uno de estos tiene que estar dentro de este. Entonces a mí me queda 8 por 5, 40, por 3, 120, como habíamos sacado. Profe, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Te escucho? No siempre es posible encontrar un máximo común divisor, ¿no? Sí, o sea, puede ser el 1. Siempre, o Y es sea, el válido. 1 siempre está. Puede ser que no haya otro más que el 1. Y ahí decimos que son coprimos. Ah, bien. Sí, profe, entiendo. Se les llama coprimos a los que no tienen El máximo común un divisor es el 1. Ah, El único divisor común que tienen es el 1. ok. Por ejemplo, el 15 y el 16. Cada uno tiene varios divisores, pero el común, el único que es de los dos, es el 1. O sea que los primos son coprimos entre todos. De todos los, sí, el 7 y el 11 son siempre coprimos. Dos primos son coprimos. Y si se puede decir que, por ejemplo, yo tengo 3 primos, ¿puedo decir que son coprimos o solamente es de a un par? No, son todos coprimos. Son todos primos, son todos coprimos. Sí, muy bien. El único divisor que tienen en común es el 1. Bueno, profe. Bueno, otra forma de encontrar es haciendo la división, de encontrar el mínimo común divisor. Vamos dividiendo mientras se pueda. Divido 60 dividido 40, me da 1 y resto 20. Ahora al divisor lo divido por el resto. 40 hasta que llego a 0. 40 dividido, me queda 2. Cuando el resto es 0, el último divisor es el máximo común divisor. Esta es otra forma que se llama algoritmo de Euclides. Es otra manera. Sobre todo cuando los números son muy grandes, que estar factorizando. Entonces fíjense que acá hay dos números, 714 y el 114. Y con cuatro divisiones ya se encontró que el 6 es el máximo común divisor.
¿Eh? ¿Se entiende? Se va haciendo la división de los dos números y después se va dividiendo el divisor, el divisor por el resto. 114 por 60. 60 dividido 54. 54 dividido 6. Siempre divisor, en la otra división, divisor dividido el resto. Y bueno, y los sistemas de numeraciones, tenemos, nuestro sistema de numeración es posicional, porque los números tienen distinto valor de acuerdo a la posición que ocupan. En cambio, los números romanos no son posicionales, porque esa rayita siempre vale 1, no importa si está detrás, si está adelante, en cualquier posición que está, vale 1. Entonces, esa es la diferencia entre posicionales y no posicionales. Un 2 no es lo mismo que un 2 y detrás del 2 un 0, o sea que esté ocupando las decenas o que esté ocupando las unidades. Tienen distintos valores. Y nos quedaría los sistemas pero lo vamos a dejar la forma de expresar un número. O podemos, sistema de numeración. Vamos a dejar acá. ¿Alguna pregunta de lo que vimos acá? El algoritmo de Euclides, ¿se entendió? Ese no. Profe, el teorema de Euclides. Teorema. Y es la explicación Algoritmo, o sea, lo que dice acá. El teorema sí. es este algoritmo, es la explicación. Fíjate que dice, si yo divido A dividido B, después ¿qué tengo que hacer? B dividido, después tengo que hacer B dividido el resto. Lo que yo les dije recién, B dividido R1. Hago esa división. ¿Y después qué hago? El divisor, que era R1, dividido el resto. R1 dividido R2. Y así sigo hasta que el resto me da 0. Y ahí cuando el resto me da 0, el divisor de la última división donde tengo el resto 0 es el máximo común divisor. Esto es en letras lo que yo les dije recién acá, que está hecho con números. Tomo el divisor y el resto. Divisor y resto. Divisor y resto. Ok, Acá, sí. ¿sí? Acá tomé Sí, entiendo. B, el divisor B dividido R1. Acá el divisor R1 dividido R2. R2 dividido R3. Y ahí voy haciendo las divisiones. Bueno, lo miran y cualquier duda me la consultan en el grupo o me lo preguntan en la próxima clase. Mejor en el grupo, así no dejan pasar tanto. ¿Sí? Dale, profe, gracias.